Dios le bendiga en esta hora. Es un privilegio, es una bendición muy especial el poder estar en cabina de Radio Monte Sinaí para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Aleluya. Siempre agradecido, siempre de repente usted dicen las mismas palabras, pero es que de repente no encontramos qué otra forma de decir esto, pero es una verdad, es por la gracia, la misericordia, ¿verdad? Como el nombre del programa lo dice, ¿verdad? De lo que estamos disfrutando es un tiempo de gracia, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo extra. No lo merecemos, no somos dignos. Yo no sé si alguien que nos pueda decir en el Facebook, alguien que nos pueda estar viendo, no sé si mi esposa o alguien que nos pueda decir en el Facebook si estamos bien con el audio. Gloria al Señor, si se escucha bien. Bueno, solo dígame ahí que se escucha bien para estar seguros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dígame por favor si está bien el audio en el Facebook. Bienvenidos a este su programa Tiempo de Gracia. Es una bendición, es un tiempo especial el poder estar aquí en cabina de radio. Bienvenidos los que nos sintonizan también a través del Facebook. Quizás usted no lo verá ahora, quizás usted nos pueda ver después en repetición, pero toda la honra y la gloria se la damos a nuestro Dios. Vamos a estar hablando un tema muy especial sobre la restauración. Todos en algún momento necesitamos ser restaurados. Alabado el nombre del Señor. Bueno, gracias. Ahí dice mi esposa que estamos bien en el audio, ¿verdad? Bien, estamos bien en el Facebook. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con palabras de oración. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, le damos gracias por este privilegio, por su gracia, su misericordia. Gracias por su bondad. Gracias por tomarnos en cuenta para la obra del ministerio, mi Dios eterno. Aquí estamos, quizás en medio de nuestras deficiencias, en medio de nuestras debilidades, en medio de dificultades, procesos, situaciones, pero aquí estamos para darle la gloria, para darle la alabanza, la adoración y la exaltación, reconociendo, mi Dios eterno, que usted es digno de ser adorado, de ser exaltado. Usted es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre. Aquí está nuestra vida, nuestra humanidad. Le presentamos este tiempo, lo ponemos en sus manos para que sea usted obrando, para que sea usted glorificándose. Señor, que haya vidas que sean restauradas. Hoy vamos a hablar de restauración y creo que hay al menos una persona que necesite ser restaurado. Necesite, Padre, una palabra de restauración, que necesite una palabra de aliento, una palabra que lo levante, una palabra que lo anime, una palabra que lo conforte, una palabra, mi Dios eterno, que pueda ser medicina. Oh Padre de la gloria, le presentamos este tiempo. Hoy hay gente que está atravesando dificultades y nosotros oramos para que usted le ayude. Se lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Voy a ir de inmediato a lo que es la palabra de Dios. Vamos a hablar de restauración. Y vamos a poner de ejemplo a Pedro. Vamos a estar en Juan capítulo 21. Gloria al Señor. Aleluya. Juan capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1. Lo hacemos para la honra del Padre, para la honra del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió un Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aleluya, gloria al Señor. Estamos hablando de restauración. Todos en algún momento necesitamos ser restaurados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al igual que Pedro, nosotros nos equivocamos. Y dice la palabra, perdóneme que tan rápido lea esto, pero hay una palabra que el apóstol Pablo nos enseña y está en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos en algún momento necesitamos restauración. Por cierto, menciono la palabra restauración. Dios bendiga a los hermanos de Restauración y Salvación. Dice: Dios le bendiga, Pastor Marvin, gloria a Dios, aleluya. Que Dios les bendiga en una manera muy especial. A todos los que nos están sintonizando a través del Facebook. Yo he visto en ocasiones videos de esta casa de oración, que la cuenta está a nombre de Restauración y Salvación, pero no sé desde dónde los hermanos nos están sintonizando. Si nos pudieran dejar los hermanos de Restauración y Salvación desde dónde nos sintonizan, nosotros también vemos sus transmisiones en algún momento, así que será una completa bendición. Alabado el nombre del Señor. Pedro es el ejemplo que usamos para hablar de restauración. Usted sabe lo que sucedió con Pedro. Jesús les dice: espérenme ahí, en tal lugar. Y no quiero entrar en muchos detalles, pero el asunto es que están en el mar de Tiberias.
¿Qué le quiero decir? No se encuentran en el lugar, en el orden que Jesús les dijo. Cuando Pedro dice, voy a pescar, lo que está diciendo yo regreso. Lo que está diciendo es, yo vuelvo atrás. Yo voy a esto de predicar a Cristo. Lo que está diciendo, en otras palabras, esto del evangelio, esto es duro, esto es difícil. Yo vuelvo a lo que hacía antes. Ya habían dejado las redes, habían dejado la pesca. Cuando Jesús les había dicho, sígueme, la Biblia dice que lo habían dejado todo. Pero esto tiene que volver a hacer cosas que hacíamos antes. Cuando Pedro dice, alabado el nombre del Señor, voy a pescar, yo regreso a mi antigua vida, regreso a mi condición anterior. Y le dijeron, nosotros también, porque hay ocasiones donde usted no fácilmente va a encontrar a alguien que le diga una palabra de restauración, que le dé una palabra de aliento, que le dé una palabra de fortaleza. Encontraremos personas como los israelitas que decían, ¿por qué no designamos a un líder, a alguien que nos lleve de regreso a Egipto? Pero Josué y Caleb están diciendo, no sean rebeldes. Si Dios se agradare de nosotros, que por supuesto es la clave para vencer, para triunfar, para prevalecer, es que Dios se agrade de nosotros, que Dios esté en el asunto. No pretenda triunfar, no pretenda que le vaya bien cuando Dios dice, yo no estoy ahí. Y muchas veces estamos declarando, muchas veces estamos proclamando, Dios va delante de mí como poderoso gigante. Oh, Dios es mi escudo, Dios. Y el asunto es que a veces estamos con un nivel bajo. Yo le dije la vez pasada, Pedro es el ejemplo de una fe de rebote. Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, ahí en Mateo 16. Eres bienaventurado, y Pedro está en el nivel más alto, pero al momento, en el mismo evento, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Pedro estaba siendo un instrumento usado por el enemigo para diciendo y queriendo, tratando de evitar que Jesús fuera a la cruz. Ir a la cruz para Jesús es hacer la voluntad de Dios, es cumplir la voluntad del Padre. Y Pedro se estaba oponiendo, le dijo, eso que no te acontezca, que no mueras, que no vayas a padecer. Pedro es aquel que le dice a Jesús, estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino a la muerte. Estoy dispuesto a morir. Y usted sabe, leíamos esta palabra en el libro de Lucas capítulo 22. Quiero recordarle esta palabra. Libro de Lucas capítulo 22 versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. O sea, Simón es el indeciso. Simón es el indeterminado. ¿No le ha pasado que muchas veces nosotros somos este Simón que dice, yo me voy a meter
meter en el Señor, yo voy a buscar la presencia de Dios, voy a meter tantos días de ayuno, voy a levantarme a tales horas a orar, pero solo es emoción. A veces somos tan indecisos, tan indeterminados. Ese es Simón. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Jesús se dio cuenta que el enemigo había ido delante del Padre a pedir autorización para mecer a Pedro, para sacudir a Pedro, para zarandear a Pedro. Una de las cosas que aprendemos aquí es que si Dios no le permite al enemigo, no nos puede tocar, porque estamos protegidos. El mismo enemigo que el Señor lo reprenda le dijo a Dios allá en Job, le dijo: pero es que tú lo tienes cercado, lo tienes rodeado. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ahí no era un demonio, que el Señor lo reprenda, no era un espíritu de las tinieblas, no, era el mismo diablo que había intentado muchas veces tocar a Job, pero Dios lo tenía resguardado, Dios lo tenía cercado. Aleluya. Y Dios le permitió al enemigo que tocara lo que Job tenía y que tocara su propia carne, pero no le permitió que se adueñara de su alma. No se lo permitió. Y aquí vemos que Jesús le está diciendo, en otras palabras, a Pedro: el enemigo ha pedido permiso para sacudirte, para mecerte, y Dios se lo ha dado. Pero es impresionante, es maravilloso lo que dice la palabra en el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Mire qué lindo, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está diciendo: esta caída será temporal. Vas a ser sacudido, porque es necesario. Pedro entendió eso y por eso escribe Primera de Pedro capítulo 1: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro negó a Jesús de manera temporal. Pedro fracasó, tuvo un lapso terrible, pero era temporal, era pasajero. Porque Jesús le dice: y tú, una vez vuelto, Pedro, vas a ser restaurado. Y eso es lo que estamos viendo en Juan 21. Cuando Jesús viene, no para decirle a Pedro: traidor. Lo que hacemos nosotros, nos señalamos, nos juzgamos, nos condenamos. Cuando uno, dijo alguien por ahí, que nosotros, la iglesia, somos el único ejército que cuando un soldado cae, en lugar de levantarlo, en lugar de llevarlo cargando, en lugar de ayudarlo, le pasamos por encima. Y comenzamos a decir: cobarde el hermano, qué barbaridad, qué ruin. Y por eso leíamos en Gálatas que dice que cuando el hermano es sorprendido en una falta, nosotros que somos espirituales, mire cómo se revela, mire cómo se manifiesta la madurez espiritual, cuando somos capaces de restaurar. Pero muy poco sucede en la iglesia del Señor. Somos muy pocos para restaurar. Somos más dados a señalar, somos más dados a juzgar, a hacer leña del árbol caído. Somos más dados, como dice Mateo 7, a ver la paja en el ojo del hermano, y no echamos de ver la viga que está en nuestro propio ojo.
Estamos preocupados por el problema del hermano, por el error, por el pecado. No digo que está mal. Hay que orar, hay que aconsejar, hay que decirlo. Pero el problema es que nosotros nos enojamos, nos frustramos, nos emproblemamos con el pecado del hermano, de la hermana. Pero con nuestro pecado, con nuestros errores, con nuestras fallas, no, con ellas estamos bien. Ese es el problema. Por eso siempre digo esto. El pecado, uno de los pecados más terribles, es el pecado de justicia personal, como el fariseo, como el hijo pródigo dijo: cuando yo me veo, ay, soy tan perfecto. En cierta ocasión me dijo una mujer, hermano, dijo: toda mi vida, porque estábamos hablando de unas palabras, una palabra de esas que donde uno reconoce que no es bueno. De eso habla la pobreza de espíritu, de reconocer que somos tan necesitados, que somos tan malos. Pero después de la palabra hablaba de alguna cosa una hermana y me dijo: hermano, yo estoy en completa santidad. Esa gente me preocupa más que cuando viene un hermanito y me dice: hermano, es que yo soy tan pecador, que tantos errores, tanto que fallo. A mí lo que me preocupa más es cuando la gente dice: pero yo pecado de dónde, hermanos, pero si yo no tengo ningún pecado. Eso es fariseísmo. El fariseo dijo: Señor, no dijo hablando, no estaba orando, estaba hablando consigo mismo. Dice: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. En cierta ocasión había una palabra que sonaba en mí, que resonaba y resonaba. Y como que Dios traía a mí cuando alguien decía: yo no soy como esa gente. Yo no soy como esa gente. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido ese pensamiento, pero muchas veces nos consideramos mejor que los demás. Eso es hipocresía. Eso es ser fariseo. Cuando decimos: no, si es cierto, si yo soy pecador, pero no como ese cobarde del hermano, no como esa hermana. Yo he visto esto y espero que le sirva a usted. Yo he visto a la gente que cuando señala, que cuando juzga, que cuando dice: qué barbaridad, qué ruin al hermano. Yo, como nunca caería en algo, cae en cosas peores. En cosas peores. Por eso es que dice, hermano, que primero hay que sacar la viga de nuestro propio ojo. Ten cuidado de ti mismo, dice Pablo, presentándote, dice, tú como ejemplo, estando presto, dice la palabra, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y el problema nuestro es que estamos reclamándole, llamándole la atención al hermano, a la hermana. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que ser diferente. Usted tiene este problema. Usted tiene este otro. Usted es un gran pecador. Y estamos, repito, enojados, y estamos cargados, y estamos frustrados con el pecado del hermano, pero estamos tan cómodos con el pecado nuestro. Y Jesús le dice: yo he rogado, he orado, he intercedido por ti. Para que la fe no te falle. Para que la fe no falte. Y esto es maravilloso, porque tenga la seguridad que si Jesús está intercediendo, porque como veíamos la vez pasada,
Jesús no solo intercedió por Pedro, Jesús no solo intercedió por los discípulos ahí en la oración intercesora, Juan 17. Jesús es lo que está haciendo ahora, Hebreos 7:25, vive para interceder por nosotros. Mire lo que dice la palabra. Se lo voy a leer. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote. Todavía no nos está juzgando, todavía no nos está condenando, está intercediendo por su pueblo, está intercediendo por nosotros para que la fe no falte. Él no está intercediendo para que no seamos probados. Necesitamos ser probados. Recientemente hablábamos de eso en la casa de oración. Necesitamos ser probados. Dice Pedro, la prueba de vuestra fe. Necesitamos que la fe salvadora sea probada. ¿Para qué? Para que Dios se dé cuenta que la fe que tenemos es real. No es Dios el que necesita la información de nuestra fe. Somos nosotros. Dios no necesita saber qué tipo de fe tengo. Él me la dio. Yo necesito tener la seguridad de que la fe que profeso es real. Y para ayudarme, Dios probará esa fe. Y cuando yo salga de la prueba, entonces diré: la fe que Dios me ha dado es real. Mire lo que dice Jesús: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me dejarás, dice una versión, me vas a dejar por un tiempo. Todos hemos sido hijos pródigos. Y Pedro no entendió. Pedro es aquel que se jacta de fuerte. Y Pedro dijo: el Señor no sabe lo fuerte que soy yo. Mire lo que dice 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Oiga, Pedro está diciendo: yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Capítulo 26 de Mateo, versículo 31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, alabado el nombre del Señor, aleluya, escrito está, Zacarías 13:7, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús les dijo, y escuche esto, porque lo que Jesús está diciendo acá es que Pedro no fue el único que lo negó. Lo negaron todos, porque como ya vamos a ver, todos dijeron lo mismo. No, yo no me voy a escandalizar. No solo fue Pedro, claro, Pedro tenía como la voz liderando
Pedro siempre estaba ahí. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído, nosotros somos creyentes. Y Jesús le está diciendo: todos ustedes se van a escandalizar, todos ustedes me van a negar, todos ustedes se van a avergonzar, pero esto no será permanente. Esto será algo temporal. Cuando resucite, aleluya, gloria al Señor, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros. Jesús, de eso se trata la restauración. ¿Sabe? Que ser un vaso de honra es algo importante, es algo especial. Lo que Dios hace cuando, y no le estoy diciendo que vaya a pecar, pero cuando le fallamos, cuando pecamos sin querer, sin planificar, lo que Dios hace no es desecharnos. Dios ya me hubiera desechado a mí, Dios ya me hubiera abandonado. No sé si usted piensa lo mismo, pero hemos fallado y fallamos todos los días. Somos pecadores, somos malillas. Yo le digo a los hermanos, somos malandrines. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fija, en esos momentos de emoción, yo me acuerdo muchas veces diciéndole al Señor, aunque esté pasando por el trapiche del dolor, muchas veces en medio de la unción, en medio de la presencia de Dios, muchas veces dije: Señor, aunque esté atravesando por el dolor, por el quebranto, aunque me dejen todos. ¿Y sabe qué es duro? Cuando uno se siente solo, sin fuerzas, es duro. Pero hay esos momentos donde bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Una promesa. Aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas aunque no haya vacas, aunque los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Promesas. Pero una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Todos en algún momento le hemos dicho: Dios, es tan hermoso lo que estoy sintiendo. Porque hay esos momentos donde aún la carne, hay esos momentos donde no nos queremos ni levantar de orar. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, yo nunca te fallaré, yo nunca te dejaré, yo nunca. Todos en algún momento hemos sentido eso tan hermoso, tan lindo, y le hemos dicho: Dios, jamás. Alguien me dijo en una ocasión: ahí lo voy a ver en diciembre, me dijo una vez. Y le dije yo: nunca. Y hasta hoy, con la fuerza, yo no soy fuerte. Yo soy tan pequeño, yo soy tan malo, pero hasta hoy Dios me ha sostenido, Dios me ha guardado. Me he pegado unas revolcadas, me he caído cuántas veces. Yo tengo valor, la capacidad de decirlo. Hay otros que aparecen: dijo aquel, tengo años de no pecar, Señor. ¡Qué barbaridad! Eso es un pecado. Pecamos delante de Dios no solo cuando hacemos lo malo, pecamos cuando dejamos de hacer el bien. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pedro pecó en el sentido que abusó de confianza en sí mismo. Y aunque Pedro negó a Jesús, escuche esto, después
de el advenimiento del Espíritu Santo, esto es importante, después de que el Espíritu Santo vino sobre Pedro, sobre los apóstoles y todos los que estaban reunidos, usted no lee nada acerca de Pedro negándose, negando a Cristo, avergonzándose de Cristo, negando el Evangelio. No, encarcelado, azotado, pero dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y los azotaban, los encarcelaban y salían, dice la palabra, capítulo 5, versículo 41 de Hechos, salieron del concilio regocijándose, gozosos, felices de ser dignos de padecer por el nombre de Cristo. Predicadores, prediquemos de sufrimiento, prediquemos de prueba. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por cierto, no era un animal, ¿verdad? Esos que les cortan la cabeza y nosotros los comemos en sopa, al que iba a sonar. Eran las trompetas que tocaban para los cambios de una vigilia a otra vigilia. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Wow, escuche, allí está el abuso de confianza en sí mismo. Repito, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Repito, no te negaré. Y escuchen, no le volemos leña a Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús. Nosotros lo hemos negado ¿cuántas veces? Y escuche, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Wow. Pero mire lo que dice. Siempre en el capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿De qué estás hablando? No tengo idea de lo que hablas. Esta es la primera negación. Saliendo él a la puerta, le vio otra muchacha, otra sirvienta, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Primero lo niega, no sé de qué habla. Segundo, con juramento, juro que no conozco a ese hombre. Número 3, póngale cuidado. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Escuche, porque aún tu manera de hablar te descubre. No puedes negar, Pedrito, que has estado con el maestro. Si es que solo al hablar se te nota, no puedes. Escuche, usted no va a poder negarse al llamado de Dios. Me acuerdo que en una ocasión leí acerca de alguien y digo, no, yo voy a tomar, voy para la cantina. Y estaban allí los bolitos y no lo dejaron entrar. Le dijeron, aquí, esto no es para los protestantes, esto no es, mira qué lindo es el Señor, esto no es para los protestantes, esto no es para, andate para la iglesia, le dijeron los bolitos. Y no lo dejaron entrar. No, dijo, es que yo quiero emborracharme. No, le dijeron, este no es tu lugar. Al abrir la boca, a Pedro le pasaba todo lo contrario de nosotros a veces. Nosotros andamos con la gran Biblia, que hasta canteados andamos,
y que ahora que yo soy cristiano, ahora que yo tengo a Cristo, ahora que yo soy hijo de Dios y aquel. Y dice la gente, pero no se te nota. Y Pedro lo estaba negando con juramento, lo estaba negando con maldición. Y le dice, pero si es que solo abres la boca y se te nota. Hay gente que apartada anda descarriada y la gente dice, va que usted es cristiano, que usted se le nota que ha estado en una iglesia. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, sonaron las trompetas. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Hubo otro varón que hizo un pecado similar, los pecados son similares, pero dice que salió y se ahorcó. Era Judas. Pero Pedro, que representa al verdadero cristiano, sí, ese verdadero cristiano que es pequeño, ese verdadero cristiano que es vulnerable, ese verdadero cristiano que falla, ese verdadero cristiano que fracasa, ese verdadero cristiano que se cae, sí, Pedro lo representa. Y escuche, Pedro lo negó con juramento, lo negó con maldición. Y le dijeron, si es que solo abres la boca y se te nota. Y por eso es que estamos aquí en Juan 21. Pedro se había ido. Pedro tuvo un lapso terrible, negó temporalmente a Jesús, pero aquí está Jesús. ¿Y sabe por qué está Jesús aquí? Para restaurar a Pedro, porque lo ama. Y ese es uno de los problemas de nosotros. Falla el hermano, nosotros lo juzgamos, lo señalamos, lo sentenciamos, lo condenamos, y Dios lo sigue amando. O sea, si Dios restaura a alguien, ¿por qué yo no lo voy a restaurar? Si Dios ya le perdonó, ¿por qué yo no le voy a perdonar? ¿Entiendes lo que digo? Hay hombres y mujeres de Dios con unos llamados de Dios, con unos llamados gloriosos, maravillosos, que cayeron. Y Dios ya les perdonó, ya los restauró. Pregúntele al ser humano, pregúntenos a nosotros a ver si ya le perdonamos. Preferimos cambiarnos de congregación, yo creo, de ministerio, si esa persona que nos hizo daño comenzara a congregarse ahí. Aquí está Jesús, no para decirle a Pedro, traidor, me negaste, dijiste que estabas dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino que estabas dispuesto a morir, así como somos nosotros. Nos falla el amigo, nos falla el familiar, ¿y qué hacemos nosotros? Hasta lo ponemos ahí, quizás no directamente, pero ya ponemos un estado. Dios bendiga a esa gente que aunque son de la misma congregación le dan la puñalada en la espalda, Deje de andar poniendo cosas en las historias que son indirectas. Usted está demostrando inmadurez. Aquí está Pedro. Ha pasado una noche, no pescaron nada. ¿Sabe por qué no pescaron nada? Porque Dios había redireccionado los peces. Y aparece Jesús y hace la pregunta que nadie quiere. ¿Tienen peces? ¿No tienen peces? ¿O sí? Y le dijeron no. ¿Sabe que ese no del capítulo 21, versículo 5, respondieron no, es un no de frustración?
Es un no de enojar. Están enojados, están frustrados. No, mire qué lindo. A mí me impresiona que siempre ahí en el versículo 5, en lugar de decirle pecador, le dice Jesús, hijitos. En otras palabras, estoy aquí para restaurarles. Hay alguien que necesita ser restaurado hoy. No te olvides, no dejes de restaurar a alguien, porque quiero repetirle lo que dice Gálatas. A alguien le va a ayudar esto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Póngale cuidado a esto. Considerándote, repito, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando el hermano peca y yo me doy cuenta, ¿por qué le voy a señalar? ¿Por qué le voy a juzgar? ¿Por qué si solo lo único es que él pecó en una área y yo pequé en otra? Pero somos tremendos para volar piedras, para volar rocas, para volar curuncas, para señalar, para juzgar. Jesús le dijo a aquellos hombres, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Esto no estoy hablando de que no hay que hablar en contra del pecado. No. Sabe que Pedro está allí y Pedro está como en lenguaje de nosotros, está como en ropa interior. Y le dice Juan, es el Señor. ¡Ja! Cuando Pedro oye que es el Señor, se ciñó la ropa, se tiró al agua. ¿Sabe por qué? Dejó a los compañeros que ellos trajeran los peces. Dijo Pedro, a mí lo que me interesa es que aquí está el Señor. Y si Él está aquí, yo lo único que quiero es que me perdone. Yo lo único que quiero es que me restaure. ¿Sabe? Cuando nosotros vayamos, no nos va a interesar otra cosa, sino que Dios me perdone, que me restaure. Por eso el verdadero arrepentimiento no es un arrepentimiento por las consecuencias, sino por el dolor de haberle fallado. Y Pedro tiene prisa para ser restaurado. Pedro tiene prisa. Escuche esto, el tiempo se me ha ido. Pero Jesús dice, cuando hubieron comido, este es Jesús. Este es Jesús, que antes de confrontar, antes de tener con Pedro esta sesión de preguntarle, Pedro, pero ¿me amas? Primero le dio comida. Le dio comida. Yo creo que mi mamá había aprendido, de esta palabra, porque mi mamá a veces, nosotros hacíamos algo malo y mi mamá nos daba comida. Nunca dijo, se van a acostar sin comer. No, nos daba comida. Y después de que comíamos, dije a mi mamá, vengan que los voy a castigar. Y pegábamos el grito nosotros, porque mami, pero y no es que ya no nos iba a pegar. No, yo no les dije que nos iba a pegar, yo les di comida. Y mi mamá decía, les voy a pegar por esto, los voy a castigar por esto. Y yo recuerdo que no solo en una ocasión, quizás mi mamá dijo, yo fui como muy drástica con ustedes, y le salieron las lágrimas. Y le dijo, no mami, si usted no nos hubiera permitido que robáramos, que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿qué sería de nosotros? Respetamos a nuestros padres porque nos corrigieron. No son perfectos, porque tampoco nosotros como hijos somos perfectos. Pero aquí está Jesús, el que no falló, el que no se equivoca, el perfecto, el santo, santo, santo. Y dice que Dios lo envió no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Primero le dio comida, lo alimentó,
Estos son los peces de la restauración. Qué lindo esto, me toca. Pedro con los que se habían apartado, como estaba fuera de orden toda la noche. Y Pedro está frustrado con el carácter de este hombre. Está frustrado. Después de toda una noche, ellos sabían a qué hora pescar, con qué clima pescar, dónde estaban los peces. Ellos conocían, hermano, ellos conocían ese mar como la palma de su mano. Y aparece Jesús y les dice: ¿no tienen o sí? Eso es como para revolver hasta el más humilde. Y le dijeron no, frustrados, enojados, cargados. Y Jesús les dice algo que eso es para morir, eso mata, eso es para hacer enojar hasta el más humilde, al más manso. Les dice Jesús: tiren la red a la derecha de la barca. ¿Usted se imagina lo que podía haber dicho Pedro o cualquiera de los otros, pero especialmente Pedro, lo que podría haber dicho? ¿Qué? ¿Está diciendo que nosotros que hemos estado pescando solo tirando la atarraya solo por un lado de la barca? Eso es humillante. Nos está diciendo de que los pececitos allá abajo del agua distinguen entre la derecha y la izquierda de la barca. Pero Jesús siempre habló con autoridad. Entonces la echaron. Sí, es que esto es para... ¿Sabe que cuando hay una palabra que es lo que Dios hace cuando nos está matando en el sentido espiritual? Matar a alguien, enseñarle a depender de Dios. Le dice Jesús a Pedro: mira, ve, toma anda a pescar, pero con el anzuelo. Pedro no pescaba con anzuelo. Pedro tenía una industria de la pesca, llenaba todo un continente de peces. Y Jesús le dice: ve con el anzuelo. Y escuche esto: el pez, porque antes de pescarlo es pez, después es pescado. El pez que muerda el anzuelo, ese pez va a tener una moneda en la boca. O sea, usted póngase a razonar, usted póngale la lógica aquí, y usted se dará cuenta que las órdenes que da Dios no tienen lógica. Es que yo, hermano, dice, ni que yo me he puesto a pensar. Deje de pensar. Y la gente, hermano, yo estaba sacando conclusiones. ¿Qué conclusiones la de nosotros? Es que dice que le habló a Lázaro y cómo salió si estaba envuelto. Deje de razonar, hombre. Por supuesto que Lázaro tuvo que haber venido como medio saltando, medio tropezándose. Pero el asunto es que lo que está ahí es el poder sobrenatural de Dios. Y aquí es donde comienza la confrontación para la posterior restauración. Necesitamos ser confrontados. Antes de la restauración viene la confrontación. Jesús le dijo a la mujer samaritana: llama a tu marido, le dijo. Le dijo: es que no tengo. Le dijo: ¿has hablado la verdad? Llevas 5, 6 y ni uno has tenido. No ha sido un tuyo. O sea, la confrontó, pero no la confrontó para condenar, como hacemos nosotros muchas veces. La confrontó para restaurarla. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire, ve, esto es tremendo. Jesús, hermano, está tratando de una manera con Pedro,
¿Me amas más que estas redes? ¿Me amas más que esto de la pesca? ¿Me amas más que estos otros discípulos? ¿Me amas más? Y sabe que yo le decía esto el otro día, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, Reina Valera no lo presenta de esa manera, pero la Biblia de las Américas lo presenta así. Dice, Pedro, Jesús le dice, ¿me ama? ¿Y por qué Jesús le dice Simón? Porque Pedro muchas veces fue Simón. ¿Quién es Simón? Repito, el indeciso, el indeterminado, el que está arriba y al momento está abajo, el que está recibiendo elogios y a los 5 minutos le están diciendo, apártate de mí, Satanás. No me diga que nosotros no hemos tenido ese tipo de fe, un tipo de fe de rebote se le llama. Pero Pedro volvió de ese rebote. Volvió. ¿Y sabe por qué volvió? Porque era un elegido, un escogido, un predestinado. Porque era real. Pedro era genuino. La diferencia principal con Pedro y Judas es que Pedro siempre fue de Cristo y Judas siempre fue el hijo de perdición. Mire, lo que Jesús le dice a Pedro es, ¿me amas? Y y Pedro no le contesta, te amo, sino que en el verdadero sentido de la palabra, lo que Pedro le contesta, Jesús, te quiero. Me caes muy bien. Pero escuche esto. Jesús no le está diciendo que si lo quiere, le está diciendo, ¿me amas? El querer y el amar no es lo mismo. No es lo mismo. Y óigame, y Jesús le dice, apacienta mis corderos. O sea, lo que Jesús le está diciendo, si me amas, si es que me amas, pues haz lo que te digo. Porque amar es obedecer, creer es obedecer. Cuando usted y yo decimos que creemos, pero no obedecemos, lo que estamos diciendo en realidad es que no creemos. Creer es obedecer. O sea, Jesús le está diciendo, pues haz lo que te digo. Yo no te llamé a pescar, te llamé a predicar. O yo le digo con palabras del Señor a usted, yo sé que usted ama, yo sé que usted y yo amamos al Señor porque Él los amó primero. No lo amamos de la forma como Él nos ama porque su amor es perfecto. Y nosotros fallamos, nos equivocamos. Pero quiere que le diga algo. Dios nos está diciendo, óigame, ¿me amas? Si me amas, haz lo que te digo. Si me amas, obedece. Obedece. Y le dijo la segunda vez, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, sí, Señor, te quiero. Me caes muy bien. Pero póngale cuidado. Y esto usted lo puede buscar en la versión de la Biblia de las Américas. Le dice, la tercera vez Jesús no le dijo, ¿me amas? Le dijo, ¿me quieres? Y por eso es que Pedro se puso triste, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? O sea, Jesús, por así decirlo, yo sé que usted me va a entender. No me malinterprete, no se cargue, no se frustre, pero Jesús, como que Jesús le está diciendo, tratando de cuestionar no solo el amor, sino el querer, le dice, ¿me quieres? Y se puso triste. Pero Pedro, esto es tan hermoso, esto es tan hermoso. Este es Pedro, le dije el otro día, un ejemplo de perseverancia. Débil, sí. Con fracaso, sí. Que se fue, sí. Pero volvió, rebotó, regresó. Porque Dios lo restauró. Y aquí está Jesús restaurándolo. Y le dice, pastorea mis ovejas. Pastorea, obedece, haz lo que te digo.
¿Quiere usted evitarse problemas? Haga lo que Dios le dice. Y a muchos de nosotros nos va a pasar esto. Tenemos el problema que nos sentimos tan mal. Y reconocemos que somos tan malos. Y le decimos, Señor, pero es que yo... ¿No será más bien que habrá otra persona que te pueda servir mejor? Dios lo eligió a usted. Mire lo que dice la palabra. Voy a terminar acá. Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Yo le dije el otro día a la casa de la iglesia que Dios me ha permitido liderar, le dije, el problema nuestro es que necesitamos misericordia, necesitamos gracia, y queremos que Dios se mueva a misericordia con nosotros, pero muchas veces queremos que Dios sea justo con los demás. Y por eso es que dice Pablo a los Gálatas, considerándote a ti mismo, no sea que tú también cometas lo mismo o peor. Yo le dije y siempre le he dicho esto, yo he visto a la gente que juzga, que señala, que tanto condena a un hermano o una hermana porque hizo algo. Y el patrón que yo he visto es que en algún momento esa persona cae en algo igual o peor. Dios no nos ha llamado a juzgarnos, a señalarlos, a condenarnos. ¿Quién nos habilita para juzgar, sentenciar, señalar a alguien que pecó solo porque pecó en una área diferente a la nuestra, o porque él lo confesó o nos dimos cuenta? La diferencia muchas veces es que la gente no supo lo que nosotros hicimos, y eso es lo más peligroso. Los pecados más tremendos son aquellos que Dios se dio cuenta, pero no se dio cuenta el hombre. Y como somos tan hipócritas, que lo que nos importa es que la gente piense que nosotros estamos bien muchas veces. Mire lo que dice. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio, con el ojo tuyo? Hipócrita, con signos de admiración, hipócrita. Somos hipócritas cuando lo que estamos interesados es en ayudar a otros, cuando somos los más emproblemados. Escuche, nosotros somos las personas, póngase la mano en el pecho, le digo yo, nosotros somos las personas más pecadoras, nosotros somos las personas que más fallamos, las que más necesitamos perdón, restauración. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Esto es lo lindo. Todo aquel que ha sido restaurado debe de comprender, entender y restaurar al que hoy lo necesita. ¿Por qué Dios permitió nuestra caída? ¿Y por qué Dios nos ha restaurado? ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Si Dios me restauró a mí cuando yo lo que merecía es que Dios me desechara, entonces ahora debo de estar listo para restaurar al que hoy falló. Que Dios le bendiga.